¿Consiguen ver mi pantalla? Sí, Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a continuar con la unidad 1 y vamos a hablar de modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Pues veamos, nosotros sabemos que la matemática es una abstracción de la realidad. Eh, es interpretar con símbolos, con ayuda de la matemática, lo que nos rodea. Y la matemática es una herramienta poderosa que mediante sus leyes y por lógica podemos encontrar soluciones precisas. Esto en diversos casos, en problemas de ingeniería, de sistemas computacionales, de economía, etc. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es establecer una ecuación diferencial que traduzca el problema que estemos estudiando. Después, identificar qué tipo de ecuación tenemos y resolver esa ecuación. Y al final, analizar la solución. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones. En ese problema, por ejemplo, tenemos que, a ver, el enunciado dice, supongamos que una gota esférica se evapora a una velocidad proporcional a su superficie. Si al principio el radio de la gota es 2 milímetros y al cabo de 10 minutos es de 1 milímetro, hallar una función que relacione el radio con el tiempo. Entonces la solución debe ser el radio en función del tiempo. Tenemos que una gota esférica se va evaporando. La velocidad en la que se evapora es proporcional a su superficie. Entonces recuerden, entonces lo que se está evaporando es la esfera. Eso significa que el volumen se está evaporando o se está desapareciendo, ¿no? Entonces lo que nos están diciendo aquí, la velocidad en la que se evapora la esfera es proporcional a su superficie. Entonces nos están dando una idea de la derivada del volumen con respecto del tiempo. Y dicen que eso es proporcional a la superficie. Y como tenemos que la gota es esférica, recordemos que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 pi r cuadrado. La superficie de una esfera se puede escribir como 4 pi r cuadrado, donde r también es el radio. Y aquí nos dicen, la información que nos dan es que la gota esférica se evapora a velocidad proporcional a su superficie. Eso significa que la derivada de la velocidad, perdón, del volumen con respecto del tiempo es una constante por la superficie. O sea, esto, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Antes de esto, aquí por otra parte tenemos una relación entre la velocidad, el radio y la velocidad y el radio. Aquí tenemos una relación entre la velocidad y el radio, que podemos derivar para obtener una relación entre la velocidad y el radio, porque al final tenemos que dar como respuesta la función r con respecto del tiempo, con las informaciones que tenemos antes. R con respecto del tiempo. Entonces, de las cosas que ya sabemos de manera general, aquí puedo derivar esa relación con respecto del tiempo. Entonces, derivando esto con respecto del tiempo, tengo que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es 4/3 de pi por la derivada de r cubo. La derivada de r cubo es 3r cuadrado por las reglas de la cadena, derivada de r con respecto del tiempo. Esto de aquí. Aquí entonces el 3 se simplifica y me queda 4 pi r cuadrado derivada de r con respecto del tiempo.
Eso de manera general. Ahora sí, considerando esta parte que dice que la velocidad en la que se evapora la gota esférica es proporcional a su superficie. Eso significa que la derivada de B con respecto del tiempo es una constante por la superficie, por esa expresión. Entonces aquí tenemos dos relaciones para la derivada de B con respecto del tiempo. Y entonces puedo usar esas dos relaciones para tener una ecuación en función de R y de T, que es lo que necesito. Necesito cómo varía el radio con respecto del tiempo. Entonces, colocando esto aquí, voy a tener, y poniendo que S es 4πr cuadrado, tengo eso. Entonces, K por 4πr cuadrado, aquí 4πr cuadrado derivada de R con respecto del tiempo, usando estos dos. Entonces, de aquí vemos que R cuadrado se simplifica, 4pi también, y me queda solamente que la derivada del radio con respecto del tiempo es esa constante K, que no conocemos, que con las informaciones que nos han dado, supongo que va a ser posible encontrar. Entonces aquí tengo una derivada, bueno, una ecuación diferencial lineal, bueno, de variables separables, de hecho. Entonces puedo resolver eso por separando variables. Entonces, la primera parte se puede escribir solo en función de R y la segunda parte solo en función de T. Tengo finalmente esto, que en el primer lado tengo la integral de 1 de la función 1 y integramos con respecto a R, y al otro lado tengo la integral de K con respecto a T, aquí. Y la integral de esto es R, la integral de esto es K por T, más una constante. Entonces ya sé cómo es el comportamiento de R en función del tiempo. Pero para saber exactamente cómo es R en función del tiempo, me falta aún saber qué vale K y qué vale C. Pero tengo otras informaciones del problema. Por ejemplo, tenemos que al principio el radio de la gota es de 2 milímetros. O sea, en el tiempo cero, el radio es 2 milímetros. Y en el tiempo 10 minutos, es de 1 milímetro. Entonces, con esas dos informaciones puedo encontrar K y C. Entonces tengo que cuando T es 0 minutos, R vale 2. Cuando T vale 10, R vale 1. Entonces, sustituyendo esto aquí, primero, sustituyendo esto aquí, tengo K por 0, 0. Me queda entonces constante igual a 2. Entonces, bueno, aquí tiene que ser mayúscula, ¿eh? Esa constante aquí mayúscula. C mayúscula. O sea, hay un error ahí. Ese C mayúscula. Entonces tendríamos que R es K por T más 2. Entonces solo para saber cómo es R, solo me falta saber qué es K. Entonces puedo usar esta otra relación. Entonces sustituyendo T igual a 10. Entonces tengo y R vale 1. Entonces 1 igual a 10K más 2. Entonces de aquí intento despejar K y K, entonces 10K debería de ser menos 1. Y finalmente K es igual a menos 1 sobre 10. Y finalmente tenemos el radio en función del tiempo. Entonces el radio en función del tiempo es esto. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, ¿podría explicar una vez más, por favor? Claro.
El problema dice que supongamos que tenemos una gota esférica que se evapora a una velocidad proporcional a su superficie. Entonces, lo que nos están dando información de cómo el volumen varía con respecto al tiempo. O sea, la derivada del volumen con respecto al tiempo. Nos dicen que es proporcional a la superficie. Eso significa que se puede escribir como una constante por la superficie. Eso por una parte. Y por otra parte, nos dicen que el radio al principio, o sea, cuando el tiempo es 0, es 2 milímetros. Y cuando el tiempo es 10 minutos, el radio es 1 milímetro. Y lo que nos piden hallar es el radio en función del tiempo. Entonces, con toda esa información debemos buscar el radio en función del tiempo. De manera general, las informaciones que tenemos, como tenemos una gota esférica, el volumen se puede calcular en función del radio de esta manera. 4/3 pi r cubo. La superficie es 4pi por r cuadrado. De manera general, igual, también aquí en esa relación puedo hallar la relación entre la derivada del volumen con respecto del tiempo y la derivada del radio con respecto del tiempo, derivando esta ecuación con respecto del tiempo. Entonces aquí tengo derivada del volumen con respecto del tiempo igual a 4/3 pi derivada de r cubo. La derivada de r cubo es 3r cuadrado por la derivada de r con respecto de t, eso por la regla de la cadena. Entonces ese 3 se simplifica con este 3 de aquí y finalmente me queda 4pi r cuadrado derivada de r con respecto del tiempo. Ahora sí, traduciendo esta primera oración que dice que la gota esférica se evapora a velocidad proporcional a su superficie, eso significa que la derivada del volumen con respecto del tiempo es una constante por la superficie. Entonces aquí tengo dos relaciones para la derivada del volumen con respecto del tiempo. Lo que a mí me interesa es encontrar el radio con respecto del tiempo. Entonces, de alguna manera debo de encontrar alguna ecuación que relacione el radio y el tiempo. Y lo que puedo hacer aquí es igualar estas dos ecuaciones para tener todo en función del radio y del tiempo. Porque recordemos que S, aquí lo tenemos en función del radio. Entonces, sustituyendo esto aquí y S aquí, tengo esto. Y de aquí se simplifica 4pi r cuadrado, 4pi r cuadrado. Entonces solo queda que la derivada del radio con respecto del tiempo es la constante k. Y una pregunta, la dv partido dv, no, dt igual a ks, ¿nos lo dan o cómo lo hallamos? Ah, eso dice aquí. Un momento, hay un carro afuera que está haciendo mucho ruido. Bueno, parece que ahora sí se van a callar. Parece. Esta ecuación de aquí es la traducción de esto. Una gota esférica se evapora a una velocidad proporcional a su superficie. Aquí nos están diciendo la derivada de la del volumen con respecto del tiempo es una constante por la superficie de la esfera. Y por eso estoy escogiendo una constante K que no sabemos qué es esa constante K, pero por las otras informaciones vamos a buscar luego. Todo esto de aquí es traducción de esta parte. O sea, que la esfera se vaya disminuyendo significa que, o que se vaya evaporando, que el volumen va disminuyendo con respecto del tiempo. Y eso sabemos que es la derivada del volumen con respecto del tiempo.
Ah, ya está bien, Ángel. Ah, ok, entonces finalmente tenemos que la derivada de R con respecto del tiempo es K. Entonces aquí ya tenemos una ecuación para que relaciona el radio y el tiempo. Entonces de aquí puedo obtener R resolviendo la ecuación diferencial. Entonces veamos cómo hacer esto. Bueno, aquí tengo una ecuación a variables separables. Nuestras variables R y T. K es una constante. Entonces aquí integro con respecto de T. Entonces aquí por la regla de sustitución, todo esto lo puedo poner en función de R, o sea, esto, y al otro lado en función de T. Entonces tengo la integral de 1 con respecto de R es igual a la integral de K con respecto de T. Esa integral me da R. Esa integral de aquí me da K por T más C solamente. Entonces ahora para saber qué es R, solo me falta saber qué es K y qué es C. Pero para eso tengo otras informaciones. Dice que el radio de la gota es 2 milímetros al principio. Al principio el radio de la gota es 2 milímetros. Eso significa que cuando el tiempo es cero, el radio es 2 milímetros. Y después dice que después de 10 minutos, el radio es 1 milímetro. O sea que cuando el tiempo es 10, el radio vale 1 milímetro. Entonces tenemos esas dos informaciones con las cuales podemos buscar K y C. Veamos. Entonces, usando la primera relación, que t igual a 0, entonces r igual a 2. Entonces aquí t igual a 0, obtengo 2 igual a c. O sea, la constante es c. Perdón, la constante es 2. Entonces, el radio se puede escribir como k por t más 2. Entonces, para saber cómo es r, solo me falta saber qué es k. Uso la segunda relación. Entonces, sustituyendo t igual a 10, r vale 1. Entonces, tengo esta ecuación. De esa ecuación hallamos que menos 1, entonces tiene que ser 10K. Y finalmente K igual a menos 1 sobre 10. Y con eso entonces ya tengo cómo es R de T, lo que me han pedido. El radio en función del tiempo, que es menos 1 sobre 10 más 2. Menos 1 sobre 10 T más 2. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos viendo otras aplicaciones. ¿Quedó más claro? Sí, que muchas gracias. Ah, bueno, entonces veamos. Veamos una aplicación en la biología. Mm, Bueno, se ha observado que el crecimiento de una cierta población, la rapidez de nacimientos y la rapidez de muertes es proporcional al número de individuos que, que en ese instante estén vivos. O sea, si nuestras variables son, si esto indica el número de muertes en el tiempo t, y esto el número de nacimientos en el tiempo t, entonces aquí nos dice que la derivada de n con respecto del tiempo como dice que es proporcional al número de individuos en un instante, y suponemos que Y es el número de individuos o de habitantes, número de individuos en un instante T. Entonces dice que la derivada del número de nacimientos con respecto del tiempo es una constante, no conocemos la constante por el tiempo, perdón, por el número de individuos, dice, ¿no? O sea, Y. Y lo mismo dice para
para el número de muertes. Es proporcional al número de individuos que instantáneamente estén vivos en un momento dado. Entonces, la derivada con respecto de t es igual a una constante por el número de individuos en un instante. Entonces, aquí en el problema nos dice encontrar un modelo matemático del comportamiento del crecimiento de esta población. O sea, el crecimiento de la población, ¿cómo aumenta esta variable? O sea, debemos dar como respuesta y en función del tiempo, con estas informaciones. Bueno, aquí es un problema general nada más. Entonces veamos cómo resolver esto. Entonces vamos a suponer que la variable y me da el número de individuos en la población. La n va a indicar el número de nacimientos. Entonces la derivada de n con respecto del tiempo me da la rapidez de nacimientos con respecto del tiempo, obviamente. M va a ser la variable del número de muertos. Entonces eso me da la derivada de m con respecto del tiempo. La rapidez de muertes. Y esta parte de aquí que dice que la rapidez de nacimientos y de muertes es proporcional al número de individuos que en un instante estén vivos. Eso significa que esto es una constante por y. Y esto es una constante por y también. Entonces vamos a tener que la derivada de n con respecto de t es una constante k por y. Y la derivada de m con respecto de t es una constante k sub m, no necesariamente la misma, por y. Ok. Ahora, ¿cómo podemos encontrar y? O sea, ¿cuál va a ser la rapidez de la variación en y? Primero tenemos que y, porque lo que nos interesa es y en función del tiempo. Aquí me piden hallar cómo es el comportamiento del crecimiento de la población. Eso significa cómo es y en función del tiempo. Entonces aquí, y el número de habitantes, nacimientos es el número de entradas y el número de salidas es el número de muertos. Entonces aquí se puede escribir y en un instante dado. La derivada de y con respecto de t es la rapidez de entrada menos la rapidez de salida. Eso debe ser acá abajo. La rapidez de entrada menos la rapidez de salida. Bueno, en realidad aquí deberíamos poner primero esto así. Que y es lo que ya hay más, más n menos m. Sí. Y de aquí derivando vamos a tener eso de aquí. Bueno, pero de manera general eso. Entonces la rapidez de crecimiento de y es igual a la rapidez de entrada menos la rapidez de salida. Y eso en nuestro problema se traduce en que la derivada de y con respecto de t es la derivada de n con respecto de t menos la derivada de m con respecto de t. Pero ya tenemos esas relaciones aquí arriba, que la derivada de n con respecto de t es una constante por y la derivada de m con respecto de t es una constante por y. Reemplazando eso, tenemos esto de aquí. Ahora, esto de aquí se puede escribir de esta manera. Esto de aquí representa una constante. Entonces tengo una ecuación de variables separables. Una ecuación separable. Entonces puedo llevar y al otro lado. Aquí no veo mucho problema porque y igual a 0, en nuestro caso, significaría ningún habitante, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido.
puedo llevar ya sin ningún problema a dividir aquí. Y tendría esto. Aquí está mal. Aquí solo es eso. Y entonces aquí integrando con respecto de t, tengo que la integral de 1 sobre y es igual a la integral de esto con respecto de t. Aquí es integrando con respecto de t y usando la regla de sustitución, tenemos esto, ¿no? Integrando entonces aquí con respecto de t, tengo, bueno, esto de aquí con respecto de y me da logaritmo del valor absoluto de y, pero como y en nuestro caso es un número de habitantes, entonces es positivo, entonces no hay necesidad de usar valor absoluto. Entonces, logaritmo de y. Esto de aquí, la integral me da kn, bueno, la constante por t más e. Entonces, finalmente aquí, usando exponenciales, aquí voy a tener e elevado al logaritmo de y, me da y. Y aquí tengo e elevado a esto más por e a la c. Y sustituimos e a la c por una constante c1. Entonces, el comportamiento de la población, el crecimiento de la población, o más bien el comportamiento del número de habitantes de la población con respecto del tiempo, se puede escribir de esta manera. Una constante por la exponencial a una constante por t. ¿Tienen preguntas sobre este problema? Inge, entonces el factor exponencial no afectaría en este caso a la constante. El factor exponencial a la constante. O sea, esto estamos cambiándolo por una constante C1. Eso es e a la c y lo estamos cambiando por una constante C1. ¿No? C, S. No es la misma constante. Gracias. De nada. Y entonces eso vamos a hacer un problema más, menos general. Lo tengo enunciado. Un momento. Bueno, entonces en este problema nos dice, entonces leamos, dice que el crecimiento, la tasa de crecimiento de una población es proporcional al número de sus habitantes. Entonces, ¿y qué más tenemos? La tasa de crecimiento de una población es proporcional al número de habitantes. Ok. Si después de 18 años la población se ha duplicado y después de 25 años la población es de 200.000 habitantes, hallar en el inciso A el número de habitantes inicial. B, ¿cuántos habitantes tendrá al cabo de 100 años? Bueno, aquí debería estar como pregunta, supongo. Bueno, aquí no tengo el. Entonces, lo que nos están pidiendo, lo que está entrando aquí, las informaciones que me dan es, bueno, nos dan relaciones entre el número de habitantes en función del tiempo y el tiempo. Entonces, vamos a poner eso, vamos a llamar eh, a
Y es la variable que representa el número de habitantes. Entonces, la primera parte que nos dice, la primera parte nos dice que la tasa de crecimiento de la población es proporcional al número de sus habitantes. ¿Eso qué significa eso de aquí? La tasa de crecimiento de una población es proporcional al número de habitantes. Entonces, nos está diciendo esto. Es una constante por Y, ¿no? La rapidez en que crece Y es, con respecto al tiempo, es K por Y en el tiempo, en ese tiempo T. Entonces, ponemos eso aquí. Derivada de Y con respecto de T es igual a una constante. No sabemos cuál es la constante porque nos dice que es proporcional al número de habitantes. Ok, eso. Entonces, prácticamente ya tenemos la ecuación diferencial que el número de habitantes y el tiempo satisface, que es esa ecuación, que es una ecuación separable. Entonces, para resolver, llevo todo lo que, todo lo que depende de Y a un lado y todo lo que depende de T al otro, ¿no? Me quedaría 1 sobre Y, derivada de Y con respecto del tiempo, igual a K. Ahora aquí, integrando con respecto del tiempo, entonces en el primer lado tengo la integral de 1 sobre Y, derivada de Y. Ah, bueno, y usando la regla de sustitución, eso de aquí se puede poner todo en función de Y solamente. Y al otro lado tengo la integral de K diferencial de, con respecto del tiempo. Entonces, después de eso tenemos aquí, entonces integrando, tengo que Y es igual a K por T, perdón, aquí es logaritmo, aquí logaritmo del valor absoluto de Y, pero como Y indica en nuestro problema un número, el número de habitantes es un número positivo, entonces no hay necesidad de usar aquí valor absoluto. Y al otro lado tengo K por T más una constante. K por T más una constante. Entonces, aplicando la exponencial, en el primer lado me queda E elevado al logaritmo de Y, que es solamente Y. En el segundo lado tengo, voy a tener E a la C por E a la K por T, pero E a la C lo puedo escribir como otra constante C, C1. Aquí estoy escribiendo esa constante C1 como como E a la constante C aquella. Pero que no tiene mucha importancia. Entonces aquí esta ecuación me describe cómo funciona Y en función del tiempo. Cómo es Y en función del tiempo.
¿Qué más me piden en el problema? Dice que si después de 18 años la población se ha duplicado, después de 18 años la población se ha duplicado. Eso significa que, bueno, vamos a medir el tiempo en años. Entonces, cuando t es igual a 18, entonces me está diciendo que la población se ha duplicado. Eso significa que la población inicial, bueno, aquí sería dos veces la población inicial. Cuando t es igual a 18, eh, y en 18 es, voy a poner aquí. Y en 18 es dos veces la población inicial. Eso. Esa información tengo aquí. Después de 18 años, la población se ha duplicado. Y dice, después de 25 años, la población es de 200.000. Eso significa que cuando t es igual a 25, y e de 25 es 200.000. Entonces tengo esas dos informaciones. Entonces del problema tenemos las dos informaciones, que y en 18 es igual a dos veces la población inicial. Y la otra condición es que y en 25 es 200.000. Ah, no, 200.000 no, no es. Era 200.000. Sí. ¿Ves? Entonces sustituimos. Entonces y de 18 tengo y de 18. Aquí entonces sería C1 a la 18 T. Perdón, 18K. ¿No? Porque T igual a 18, ahí me da eso. En el segundo lado tengo dos veces y es 0. Entonces sustituyendo y es 0 me da C1 eh, E a la 0 por T me da 0. Eso tengo en la primera parte. Para la otra relación y igual a 25 tengo C1 por E a la 25K. Eso es igual a 200.000. Entonces, de aquí, de esas dos relaciones voy a poder hallar C1 y K para tener finalmente como es Y. Entonces, aquí veamos que la constante C1 y me queda simplemente la exponencial a 18K. E a la 0 vale 1. Entonces, aquí me queda solamente 2. Entonces aquí puedo obtener que mm,
que K entonces es, aquí aplicando la exponencial, tengo entonces en la exponencial, o bueno, más bien 18K es igual a logaritmo de 2, no aplicando logaritmos. Después entonces tengo dividiendo entre 18, tengo que K es 1 sobre 18, el logaritmo de 2. Ok, ok. Entonces, sustituyendo esto en la segunda ecuación, puedo obtener C1. Entonces, sustituyendo esto aquí, ahí, tengo C1 E a la 25, en vez de K, esa expresión de aquí, que es 1 sobre 18 del logaritmo de 2. Eso es 200.000. Entonces, con eso obtengo C1. Va a ser entonces 200.000 por la exponencial a la menos 25 sobre 18 logaritmo de 2. Esto se puede escribir como, bueno, lo voy a escribir aquí. Bueno, esto de aquí, e a la menos 25 sobre 18 logaritmo de 2. Eso lo puedo escribir como e a la logaritmo de 2 a la menos 25 sobre 18. ¿No? Entonces eso se puede escribir como 2 a la menos 25 sobre 18. Entonces eso de aquí se puede escribir como 200.000, 2 elevado a... No necesito parente. Ah, bueno, sí, mejor sí. A menos 25 sobre 18. Logaritmo. Ah, no, solo eso. Ok. Entonces aquí puedo obtener el valor de C1. No sé qué valga. De ahí entonces obtenemos C1. Ah, ¿qué nos pedían encontrar? Nos piden en el inciso A hallar el número de habitantes inicial. O sea, en el inciso A nos piden Y de 0, ¿no? El número de habitantes inicial. Y en el inciso B, ¿cuántos habitantes tendrá al cabo de 100 años? O sea, en el inciso B nos piden Y de 100. Ok. Entonces, para el inciso A nos piden... para el inciso A nos piden entonces Y de 0. Ya en el tiempo 0. Entonces, sustituyendo en la relación que tenemos aquí, 0, me da simplemente C1, ¿no? C1. ¿Cuánto da ese valor? Pues, ya con ese valor ya tenemos lo que es C1. Después debemos hallar 100, Y de 100. Y de 100 es
aquí sustituyendo es C1, pero sabemos que vale C1. C1 vale esto de aquí, 200.000, 2 a la menos 25 sobre 18. No lo he puesto nueva ecuación. Eso es C1 por E a la K por T. Y K hemos hallado que es 1 sobre 18 del logaritmo de 2. K por T. Entonces me queda en ese caso T es 100. Esto. Pero este logaritmo elevado a 100 sobre 18, perdón, exponencial elevado a esto, se puede escribir como esto de aquí. Y esto se puede escribir como 2 elevado a 100 sobre 18. Entonces aquí esto es igual a 200.000. ¿Cuáles serán los valores? 2 a... Aquí va a ser 100 sobre 18 y aquí menos 25 sobre 18. Eso me da 75 sobre 18. Bueno, ahí creo que se puede simplificar algunas cosas y ya. Y entonces con eso obtenemos el valor de C1. Aquí con una calculadora obtienen el valor de C1 y el valor de Y en 100 años. Entonces con eso van a obtener aquí el número de habitantes inicial. El número de habitantes tiene que ser entero, así que el valor que encuentren lo redondean para un entero para arriba. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, ya dije. Bueno, ajá, eso no es igual a esto. Lo voy a poner aquí. Ok, entonces continuamos. Pues aquí tengo otro problema que dice, en cierto depósito hay 180 litros de solución salina que contiene 10 kilogramos de sal. Entonces, sal y agua. Entonces, 10 kilogramos de sal. Eh, y se vierte agua en el depósito con una velocidad de 4 litros por minuto. Entonces ingresa agua con 4 litros 4 litros por minuto. Ujú. Y sale la mezcla con velocidad de 3 litros por minuto y la concentración se mantiene homogénea. Hallar la cantidad de sal al cabo de media hora. Entonces veamos cómo ver este problema. Antes de eso necesito una... Entonces, haciendo un bosquejo del problema, tenemos un depósito donde hay 180 litros de solución salina, o sea, agua con sal.
Aquí 180 litros de agua con sal. Y dice, se vierte agua en el depósito con una velocidad de 4 litros por segundo. Entonces, vamos a llamar E a la cantidad de líquido que entra. Esto con respecto del tiempo es 4L lo que ingresa. Aquí la cantidad de agua que va ingresando. Y dice que aquí la mezcla se mantiene homogénea cuando está aquí dentro. Y esa mezcla sale a una velocidad de 3 litros por minuto. En vez de con la velocidad directamente creo que ahí he denotado por, no me acuerdo, es directamente lo he denotado por E. La razón lo he denotado por E igual a 4, la razón que entra el líquido aquí. Y la razón a la que sale como 3. Entonces nos piden hallar, aquí solo está entrando agua, ya no es una mezcla aquí lo que está ingresando, solo agua, según lo que dice aquí el problema. Se vierte agua en el depósito con una velocidad de 4 litros por minuto. Y sale la mezcla con velocidad de 3 litros por minuto. Okay. La concentración se mantiene homogénea aquí y nos piden hallar la cantidad de sal en media hora, media hora después del inicio. Entonces tenemos que poner una variable para que nos dé la cantidad de sal en el tiempo t. Y lo que nos están pidiendo es la cantidad de sal en el tiempo 30 minutos, porque vamos a medir el tiempo en minutos. Bueno, como todos tenemos en minutos, nos conviene medir el tiempo en minutos. Y la cantidad de sal, aquí qué información nos da? El volumen inicial de la mezcla, que es 180. La cantidad de sal inicial, o sea, Q0, igual a 10. Vamos a medir Q en kilogramos. Eso. Entonces tenemos esa información. Entonces tengo un depósito con 180 litros de una mezcla de agua con sal, donde inicialmente tenemos 10 kilogramos de sal. Tenemos que está ingresando solamente agua a razón de 4 litros por minuto y, y la mezcla aquí se mantiene homogénea. O sea, en cada partecita de agua hay la misma proporción de sal. Y esa mezcla sale a razón de 3 litros por minuto. Entonces nos piden hallar cuánta cantidad de sal va a haber en 30 minutos, o sea, Q de 30. Entonces veamos. Entonces, como habíamos visto, nuestro volumen inicial es 180 litros. La cantidad de sal lo vamos a denotar por Q. Entonces, Q en cero es 10 kilogramos. La velocidad de agua al entrar es de 4 litros por minuto. Y la velocidad de la mezcla al salir es de 3 litros por minuto. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos? Bueno, aquí estamos diciendo que Q es la cantidad de sal en el depósito en un momento dado. Para encontrar la cantidad de sal en 30 minutos, o sea, tenemos que hallar Q de 30, entonces me conviene expresar Q en función del tiempo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué informaciones tenemos? El volumen de la solución salina en un momento cualquiera, ¿cuál va a ser? Entonces aquí, bueno, aquí el volumen inicial era 180.
Entonces, ¿cuánto ha entrado? Aquí dice de manera constante entra 4 litros por minuto. Entonces, la cantidad de líquido que ha entrado debe de ser entonces 4 por el tiempo. Entra 4 litros por minuto. Entonces sería 4 por el tiempo. Pero también sale una cantidad de 3 litros por minuto. Entonces debemos disminuir 3 veces el tiempo. Es lo que está aquí. El volumen de solución salina en cualquier momento es el volumen de la cantidad de líquido que hay aquí es este. El volumen inicial más E por el tiempo menos F por el tiempo. Porque aquí, ¿por qué E por T y F por T? Porque esto de aquí, esta rapidez es constante y esta rapidez también. Ahora, otra información que tenemos aquí, que la concentración se mantiene homogénea. ¿Y eso qué quiere decir en nuestro problema? Que la concentración de sal en cada proporción de agua o de líquido es esta. La cantidad de sal sobre el volumen. Esto de aquí. Entonces, la cantidad de sal que sale del depósito va a ser aquí estamos dando la cantidad de sal por cada unidad de volumen, ¿no? Y entonces aquí la cantidad de agua o de líquido que sale, la cantidad de líquido que sale es F, que es 3 litros por minuto, ¿no? Entonces aquí va a ser la cantidad de sal, va a ser 3 veces esto de aquí que me da la proporción de sal con respecto al volumen. Eso me da la cantidad de sal por una unidad de volumen. Entonces, en 3 litros, ¿cuánto va a salir? Va a salir el producto de 3 por esto. ¿Y cuánta cantidad de sal entra? Ninguna, porque aquí nos dice, ¿dónde está? Que que se vierte agua solamente, no una concentración salina. Entonces, eso. ¿Qué otras informaciones? Entonces, de aquí tengo que la variación de la cantidad de sal con respecto del tiempo es la cantidad la rapidez de sal que entra, vamos a poner así, menos la rapidez de la cantidad de sal que sale. Pero hemos visto que no entra nada de sal, solo entra agua. Entonces esto de aquí es 0, entonces solo me queda menos la cantidad de sal que sale. Y aquí hemos visto que la cantidad de sal que sale es esta cantidad. Entonces eso lo he escrito aquí. F por Q sobre este valor. F por Q sobre este valor. Entonces reemplazando lo que era E valía 4 y F igual a 1. Entonces aquí tengo esta ecuación diferencial en función de Q y de T. Q es la cantidad de sal. Entonces tengo eso de aquí, que es una ecuación a variables separables también. Entonces llevo todas las variables, todo lo que depende de Q a un lado y todo lo que depende de T al otro. Entonces tengo esto de aquí. Integrando con respecto de T, voy a tener entonces esto, usando la regla de sustitución también, y al otro lado esto. La integral de esto, como Q es una cantidad, entonces no necesito
a usar valor absoluto, entonces la integral de eso solamente es logaritmo de q. La integral de esto, podemos ver que la derivada de esto con respecto de t me da justo esto. Entonces la integral es esto, más una constante. Aplicamos la función exponencial y obtengo q igual a la exponencial e a la c. E a la c lo cambio por otra constante. Y después voy a tener entonces esto, e a la menos 3 logaritmo de 180 más t. Y eso se puede escribir como e a la logaritmo de 180 más t a la menos 3. Y eso me da 180 más t a la menos 3. O sea, se puede escribir de esta manera. Entonces ya tengo qué es Q con respecto del tiempo. Solo me falta saber qué es C1. Pero tenemos más informaciones sobre el problema. Bueno, teníamos que la cantidad de sal al inicio era de 10 kilogramos. Entonces, para t igual a 0, Q de 0 es 10. Entonces, aquí poniendo t igual a 0, tengo esto. Q de 0 igual a 10. Y al otro lado me queda C1 sobre 0, 180 al cubo. Entonces aquí C1 es 180 al cubo por 10, que me da esto de aquí. Y la pregunta era la cantidad de sal en media hora. O sea, Q de 30. O sea, para T igual a 30, hallar Q. Entonces aquí Q en 30 es C1 que vale esto de aquí, que es esto de aquí. 58,32 por 10 a la 6 sobre 180 más 30 al cubo. Y esto de aquí me da esto. Entonces la cantidad de sal en 30 minutos es de 6,3 kilogramos. De seguro aquí esto está eh, redondeado. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, Inge. Ok. Voy a salir de aquí. Entonces tengo un problema aquí planteado. Bueno, aquí tenemos otro problema que dice que supongamos que un estudiante es portador del virus de la gripe y regresa a un campo, a un campus aislado de 1000 estudiantes. Si se supone que la razón con la que se propaga el virus es proporcional no solo a la cantidad X de estudiantes infectados, sino también a la cantidad de estudiantes no infectados, determine la cantidad de estudiantes infectados después de 6 días. Si además se observa que después de 4 días la cantidad de infectados es 50. Entonces vamos a plantear esto. Entonces aquí ya nos están dando la variable para la cantidad de infectados. ¿Qué más?
Entonces, aquí dice, si se supone que la razón con la que se propaga el virus es proporcional no solo a la cantidad X de estudiantes infectados, sino también a la cantidad de estudiantes no infectados, eso significa que la variación del número de infectados con respecto del tiempo es igual, como dice que es proporcional, eso significa que es igual a una constante por el número de estudiantes infectados, que sería X, y dice que también es proporcional a la cantidad de estudiantes no infectados. La cantidad de estudiantes no infectados es 1000 menos X. Entonces, esta ecuación diferencial representa este problema. Entonces, tendríamos que resolver esta ecuación diferencial. Inge, disculpe, ¿será que puede explicar nuevamente cómo sacó esa ecuación, por favor? Claro. Aquí dice, si se supone que la razón con la que se propaga el virus es proporcional no solo a la cantidad X de estudiantes infectados, sino también a la cantidad de estudiantes no infectados. Entonces aquí nos está diciendo cómo la variación del número de infectados, la razón con la que se propaga el virus. El número de infectados, la razón del número de infectados es la derivada de X con respecto del T, porque es de T, porque estamos denotando como X el número de infectados en el tiempo T. Eso dice que es proporcional, o sea, una constante, por el número de estudiantes infectados, o sea, X, que aparece aquí. Y también es proporcional a la cantidad de estudiantes no infectados. La cantidad de estudiantes no infectados es 1000 menos X, porque en ese campus solo hay 1000 personas, ¿no? Ujú, eso. Entonces aquí estamos suponiendo que esas 1000 personas están aisladas, no hay interacción con otras personas más. Yes. ¿Quedó más claro? Sí, Inge, gracias. Ah, ok, entonces tenemos que resolver esa ecuación diferencial para obtener X en función del tiempo. Porque ¿qué me piden? Me piden determinar la cantidad de estudiantes infectados después de 6 días. O sea, X en 6. Si ponemos el tiempo en días, ¿no? Y para obtener la constante K, aquí tenemos otra información. Tenemos que X en 4 es 50. Ah, y también tenemos una información aquí al principio, que X en 0 es un estudiante con el virus de la gripe. O sea, X en 0 es 1 y tenemos que X en 4 es 50. Y lo que tenemos que hallar es X en 6. Tenemos esas informaciones entonces. Entonces, estas dos informaciones seguro me van a ayudar a encontrar la constante, esa constante K, y la nueva constante que va a aparecer. Y después voy a tener entonces X en función de T para hallar esto. Entonces, resolviendo esto aquí, eso lo podemos escribir como derivada de X con respecto del tiempo menos 1000 por K X igual a KX cuadrado. ¿Y esta qué tipo de ecuación diferencial es de las que hemos estudiado? ¿Lineal? Mm, para ser lineal tiene que ser de esta forma. La derivada de X con respecto de T más una función que solo dependa de T por X igual a una función que solo dependa de T. Y aquí tenemos un X cuadrado. Aquí tenemos, la anterior clase vimos este tipo de ecuaciones diferenciales.
¿Y que no verlo. sería más kx cuadrado? Kx cuadrado. Sí, sí, kx cuadrado. Pero con el signo Ah, pero negativo. es menos k, claro. Sí, sí, gracias. Sí, sí, aquí es menos kx cuadrado. Gracias. ¿Y al otro lado está bien? Sí. Aquí, más una función que depende de la variable independiente por x elevado a un valor alfa, y eso se lo llamaba ecuación de Bernoulli, Bernoulli, como se lea. ¿Y cuál es para resolver ese tipo de ecuaciones se hacía este cambio de variable, y igual a x a la menos uno sobre, a la uno menos alfa. Y era conveniente aquí en esta ecuación también dividir por x a la alfa. Entonces voy a hacer eso. Voy a dividir esto por x al alfa, que en este caso alfa es 2. La ecuación anterior es Bernoulli. Ahora dividiendo por x cuadrado, vamos a tener 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado, derivada de x con respecto del tiempo. Eso es igual o menos 1000k por x sobre x cuadrado me da 1 sobre x. Igual a menos k. Eso. Entonces, el cambio de variable sugerido es y igual a x a la 1 menos alfa. En este caso, alfa es 2, entonces sería 1 menos 1. O sea, y igual a x a la menos 1. Perdón, 1 menos 2, que es menos 1. Entonces aquí derivamos. Entonces obtengo que la derivada de y con respecto del tiempo es igual a la derivada de x a la menos 1 sería menos 1 por x a la menos 1 menos 1. O sea, 1 sobre x al cuadrado. Por la regla de la cadena, derivada de x con respecto del tiempo. Aquí nuestra variable independiente es t, por si acaso. Entonces, aquí menos me falta. Entonces, esto de aquí es menos la derivada de y con respecto del tiempo. Entonces, sustituyendo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener menos derivada de y con respecto del tiempo menos 1000 por k por 1 sobre x. 1 sobre x es y igual a menos k. Entonces aquí tengo una ecuación diferencial lineal. Ahora sí, tengo una ecuación diferencial lineal. Y para resolver ecuaciones diferenciales lineales, lo que había que hacer era primero ponerlo en su forma estándar. Entonces, aquí voy a multiplicar por menos 1. Entonces tengo esto. Entonces debía encontrar el factor integrante. Resolver esto. Y el factor integrante es la exponencial de la integral. Esta función de aquí.
1000 por K respecto del tiempo. Y la integral de eso me da, como 1000K es una constante, entonces me da 1000K por T. Entonces multiplicamos por el factor integrante. Vamos a tener entonces en la ecuación diferencial E a la 1000K T derivada de Y con respecto del tiempo más 1000K por Y igual a K. Y aquí, bueno, todos reconocemos la primera parte como la derivada de un producto y siempre es el factor integrante por la variable dependiente. El otro lado me queda acá. Entonces aquí integrando con respecto de t, vamos a tener, del primer lado tengo esa parte nada más, exponencial a la 1000kt, y al otro lado tengo k por t más c. Falta y. Entonces de aquí puedo obtener y. ¿Está bien esto? Creo que sí. Entonces y es igual a k por t más c por e a la menos 1000kt. No, dividir eso. Entonces tendría eso. Aquí no hay ningún problema. Creo que no. Ah, aquí me falta multiplicar por, estoy multiplicando por e a la 1000t, 1000kt. Eso no estaba extraño. Aquí me falta e a la No faltaría el medio, igual Inge, medio. donde tenemos 1000 KY. 1000ky. ¿Cuál? Ah, sí, sí, aquí también. No, sí, 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 gracias, gracias. Solo multiplicar al principio. ¿Qué más? Ajá. Estamos multiplicando toda la ecuación, entonces tengo eso. Ok, gracias. Aquí entonces está mal integrado. Aquí la integral entonces es la integral de corazón estaba extraño. Pasa, Inge, pasa. Muy seguido. El kt diferencial de t. Ahora sí. Ahora sí, tenemos que hallar esta integral. Esta integral entonces es, podemos ver que la derivada de esta función es a la 1000kt. Aquí me faltaría 1 sobre 1000, creo. La derivada de esto es justamente esto de aquí, ¿no? ¿No es 1/1000K? Es que tengo aquí un k también, ¿no? Y ese 1000, Ah, verdad. con ese k se va a simplificar. Más una constante. Ahora sí, dividiendo por esto, me va a quedar esa parte 1 sobre 1000, o sea, menos 3.
Eso de aquí dividido entre esto ya queda 1 más C por E a la menos 1000K. T. Ahora sí. Pero nuestras variables iniciales eran X y T, entonces debo poner todo en función de X y T. Pero Y es 1 sobre X. Entonces, sustituyendo, esto es 1 sobre X es igual a 10 a la menos 3 más la constante exponencial de menos 1000 KT. ¿Okay? Entonces, aquí X entonces sería 1 sobre todo eso. 10 a la menos 3 más una constante, la exponencial a la menos 1000 KT. Pues para tener X en función de T, solo nos falta saber qué vale K y qué vale C. Entonces, solo nos falta saber el valor de C y el valor de K. Pero aquí tenemos esas informaciones. Aquí dice, se ha comenzado con un estudiante. Entonces, en el tiempo 0 teníamos un estudiante con gripe. O sea, X de 0 es 1. Y otra información que tenemos es que en 6 días, no, más bien en 4 días, hay 50 infectados. Entonces, X de 4 igual a 50. Y lo que nos piden hallar es X de 6. Entonces, veamos. Las informaciones que tenemos son estas. X en 0 es igual a 1 y X en 4 es 50. Entonces, sustituyamos. A tener X de 0 igual a 1, tengo 1 igual a 1 sobre 10 a la menos 3. Es una constante por E a la menos 1000 KT. 0. Bueno, como T es 0, eso de aquí me va a quedar E a la 0. E a la 0 me da solamente 1. Entonces solo me va a quedar esto. Entonces, de esa primera relación tengo esto de aquí. La segunda relación que tengo, que 50 es igual a X en 4. Sustituyendo aquí X igual a 4, perdón, T igual a 4, tengo 1 sobre 10 a la menos 3 más C E a la menos 1000 por 4 menos 4000 sería por K. De esta primera ecuación puedo hallar que C más 10 a la menos 3 es igual a 1. E más 10 a la menos 3 es igual a 1. De ahí entonces C es igual a C es igual a 1 menos 10 a la menos 3. Eso me da 0,999, creo. Sí, ¿no? A ver. 10 a la menos 3. A ver, multiplicando por 10 a la 3. 1000 menos 1. 999. Eso da, ¿no? Creo. Entonces aquí, reemplazando ese valor en la segunda ecuación para buscar K. No, primero aquí puedo escribir eso como, la segunda ecuación como 10 a la menos 3 más la constante C. Bueno, lo voy a reemplazar nomás de una vez.
por la exponencial a la menos 4000 K igual a 50. A 1 sobre 50. Y 1 sobre 50 es 0,2. Sí. Entonces de aquí tengo que la exponencial a la menos 4000 K es igual a 0,2 menos Sería 10. 0,02, Inge. ¿0,2? 0,02, no 0,2. Ah, ok, gracias. Ah, cierto. Gracias, bien. Entonces aquí va a ser menos 10 a la menos 3. Aquí abajo 0,09. No, no, ese valor no sé si está bien. Verifiquen. Y esto no sé qué valor da. Y aquí, entonces aplicando logaritmo, puedo obtener que finalmente menos 4000K es el logaritmo de este valor de aquí. Y finalmente K entonces es A es igual a menos 1 sobre 4000 logaritmo de esa expresión de ahí, del valor que dé aquí. Y con eso obtenemos entonces el valor de K. Ya, voy a poner esto para... Entonces con eso ya tenemos K. Tenemos C, tenemos K, entonces ya tenemos cómo es X en función del tiempo. Entonces ya podemos hallar X de 6, que es lo que nos pedían en el problema. El número de infectados en 6 días. Entonces lo que tenemos que hallar es X en 6. En 6 es igual a 1 sobre 10 a la menos 3, más la constante, eso de aquí, no sé si ya calcularon, yo lo voy a poner aquí eso nomás. La exponencial a la menos, bueno, exponencial a la menos 1000 por el valor de K por el valor de 6. Aquí lo que corresponda, el valor que encuentren aquí es K. Bueno, pongan directo el valor ahí, yo porque no he calculado, lo voy a poner eso. Por el valor de T, que es 6. Y entonces esto me da, calculando esto, me da el número de infectados en 6 días. Entonces, pueden hacerlo con una calculadora y encontrar los valores. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho en este ejercicio? Bueno, aquí solo ha sido el problema, bueno, plantear la ecuación diferencial y luego ya usar algunos de los métodos que ya sabemos para resolver este tipo de ecuación diferencial. Usar los datos para encontrar las constantes que no conocemos. Y ya. ¿Tienen preguntas? Si no tienen preguntas sobre esto, de manera general, de cualquier cosa, tienen preguntas, tenemos 6 minutos. Inge, Ujú. yo tengo una pregunta, Inge, sobre la práctica, pero Ya. del ejercicio 5 mencionó que teníamos que sacar las coordenadas del primer punto. Del resultado que menciona a mí me sale negativo, Inge. A ver, vamos a revisar. El 5, ¿no? A ver, dice, Sí.
Ok. Las coordenadas del punto, vamos a ver. Considera el problema a valor inicial, es este de aquí. Mm, Sale positivo, Inge. ¿Sale positivo? Sí. Ok. ¿Tienes solución? Podemos ver en qué te podrías haberte equivocado. Se la paso a su chat, Inge. Ok. Ok. ¿Tienen otras preguntas de manera, bueno, aparte, bueno, puede ser la práctica también, sí. El ejercicio 7. No sé cómo hacerlo. 7. Considere Y como variable independiente y X como variable dependiente. Y escriba la ecuación diferencial en términos de... Ok. Recuerden mm, que una función Y en función de X, eso, bueno, bueno, es una relación de este tipo. Pero muchas veces puedes escribir de aquí despejar X y obtener X en función de Y. Y aquí estás usando la función inversa, de alguna manera, ¿no? Y si pasara eso, si esta función tuviese inversa, puedes hallar la derivada de esta función sabiendo la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de esta función? La derivada de X con respecto de Y, viendo Y como variable independiente, es 1 sobre la derivada de Y con respecto de X. Entonces, es esa relación que tienes que usar aquí. Porque aquí, ¿qué tienes? Tienes Y igual a 2X más Y cubo por la derivada de Y con respecto de X. Entonces aquí, derivada de Y con respecto de X es 1 sobre derivada de X con respecto de Y. Entonces de ahí tendrías Y igual a 2X más Y cubo por 1 sobre la derivada de X con respecto de Y. Pasas esto a multiplicar al otro lado y vas a tener entonces Y por la derivada de X con respecto de Y igual a 2X más Y cubo. Y ahora aquí tienes que pensar en Y como variable independiente y variable dependiente X. Y ya tienes una ecuación diferencial que de seguro sabes resolver. Listo, Inge. Y sí, Y ¿no? que creo que en el 3 se equivocó el resultado. En el 3, Sí, porque el 3 en una parte me sale positivo en la fracción de la raíz. vamos a ver el 3 positivo en la raíz aquí o aquí adentro. El 8, sí, el 8x. Es que si pongo menos 8x no me sale el resultado que pide, o sea, el valor máximo. A mí igual, Inge. Al resolverlo me sale más 8x en vez de menos 8x. Bueno, puede ser que me haya equivocado, no sé, vamos a revisar. A ver, vamos a hacerlo rápido. Voy a borrar esto. Inge, eso igual yo le iba a decir, ahí sale positivo, no sale negativo. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver rapidito. Esto aquí me da entonces 3 más 2y por y prima igual a 2 menos e a la x. Son variables separables, ¿no? Entonces, integrando con respecto de y aquí me da 3y más y cuadrado. Aquí con respecto de x, 2x menos e a la x. Ok. Entonces aquí obtendría y cuadrado más 3y menos 2x más e a la x igual a 0. Entonces aquí y es igual a, por la fórmula sería menos 3 más menos, bueno, aquí me falta una constante, menos constante, menos alguna constante. Y aquí más una constante. Entonces aquí me queda 3 al cuadrado, que es 9. 9 menos 4 por menos 2x más 8x menos 4e a la x menos 4c sobre 2. Sí, aquí es más. Sí, gracias. Lo voy a poner Y en que lugar. una consultita. Ujú.
¿Dónde están las respuestas para que pueda comparar? Están en Teams, donde tienen que subir la tarea. Ah, ya, Inge. ¿Ahí Ujú. está? No, no Ahí está. encontré. Sí, sí. Ah, Voy ya. a corregir estos errores. Aquí encontramos un error en el 3. ¿Y qué otros errores? Bueno, aquí la solución en el 5, creo que también encontramos un error. Lo voy a corregir y lo voy a volver a subir ahí en la tarea también. Ah, ya, Inge, está bien, gracias. ¿Ok? Inge, ya se lo mandé el ejercicio a su chat. ¿Me lo puede revisar, por favor? Ok, solo que tal vez algunos ya tienen clases, si quieren pueden salir porque ya es hora. Entonces, nos vemos el jueves. Creo, bueno, no estoy seguro, pero creo que tienen que encender sus cámaras y sus micrófonos, ¿no? Para el examen. Bueno, ustedes ya deben saber. Inge, disculpe, ¿los PDFs de las clases lo ha subido a Teams o no lo va a subir? ¿Los qué? Perdón, no te escuché. Los PDFs, las diapositivas, Inge. Los he subido todos. Lo de hoy lo voy a subir más tarde igual. Solo voy a revisar algunos errores que vi, corrijo los errores y los subo. ¿En qué parte están, Inge? Es que yo no lo pude encontrar. Ok, ok. Vamos a aquí en equipos. Un momento, voy a salir de aquí. En equipo, nuestro grupo, en archivos, en general. Archivos, materiales de clase, presentaciones de clase. Ahí está, de todas las clases. Y de la clase de hoy lo voy a poner más rápido. Gracias, Inge. Ok. De nada. Bueno, entonces alguien me mandó al chat, dijo. Y si alguien tiene más dudas más tarde, podemos, por el WhatsApp podemos quedar para hablar una hora si quieren. Si tienen dudas sobre algún ejercicio o sobre alguna cosa, no sé. Listo, Inge. Yo me retiro. Hasta luego, Inge. Chao, chao. ¿Es André? Hasta luego, Inge. Chao, 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 nos vemos. Voy a parar de grabar. Sí, Inge, ese es mi ejercicio. Ok. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Lista no va a tomar Inge. Sí, por favor, pongan, por favor, presente. Bueno, de todas maneras, en Insights puedo ver quiénes han estado y cuánto tiempo han estado. Sí, no hay problema con eso.